Forjemos una sociedad lectora. Un proverbio chino dice: más fácil es dar una conferencia acerca de higiene que inclinarse para recoger una cáscara de plátano. Creo que ese adagio puede advertirnos para evitar que la lectura se vuelva una retórica sin práctica, un discurso sin coherencia. Decía un filósofo alemán que ya no es tiempo de interpretar las cosas, sino de transformarlas. Pienso que la palabra transformación tiene mucho sentido ahora mismo que en nuestra patria, sobrevolando el pantano de siniestros personajes, se oyen vientos de cambio. Decía Soloveitchik que, de todas las instituciones, la más conservadora es la escuela. No sé si este juicio sea exacto, pero sí estoy seguro que ha llegado el momento de democratizar profundamente la educación. Resulta inverosímil que, desde Lima, una pequeña y acomodada tecnocracia ministerial decida arbitrariamente los parámetros de la labor de miles de docentes a lo largo y ancho de un país tan desigual, tan diverso y con tanta pobreza. Creo que el imperio de las élites, de la oligarquía intelectual visceralmente centralista y de los supuestos teóricos que parecen deleitarse en complicar las cosas, tiene que darse paso a la recuperación de la confianza del magisterio en su valiosa experiencia, en su autoaprendizaje y en su capacidad de organización para conquistar objetivos claros y realmente patrióticos en favor de la educación. El magisterio ya no puede seguir siendo mano de obra de proyectos pedagógicos ajenos a la realidad, y donde la normativa y las caprichosas formas importan más que el factor humano, la autonomía profesional y la libertad. Como se sabe, el problema de la educación es también un problema ideológico, económico y político. Pero, algo que poco se dice, la educación es también un asunto filosófico. Las dos preguntas esenciales del ¿por qué? Y ¿para qué? Debieran acompañar toda propuesta curricular y la correspondiente labor pedagógica. Hace mucho que Paulo Freire e Iván Illich plantearon la necesidad de una educación en libertad y para la libertad. Hoy más que nunca necesitamos una educación que no le dé la espalda a las verdaderas necesidades y problemas de la sociedad peruana. Ya hemos copiado en demasía modelos de otras realidades. Como diría el Amauta, necesitamos peruanizar nuestra educación. Tenemos que trabajar en una educación como creación heroica del magisterio peruano con dignidad y autonomía, sin la tiranía de la tecnocracia, con gran valoración y respeto hacia los estudiantes y las familias, con seria atención a cada realidad específica y todo con real sentido para que el tiempo y el esfuerzo no caigan en el estéril terreno de lo inútil o absurdo. Una educación que favorezca el desarrollo del país y de todos los peruanos. Una educación diferente en un país también diferente. Una educación de calidad en una sociedad peruana también de calidad. Mejor aún, necesitamos forjar toda una sociedad integrada y educadora. Cada vez menos un país fracturado por las injusticias y desigualdades que pasman e indignan. En ese horizonte creo que hay una dimensión pedagógica colectiva, pero también es urgente verlo, una valiosa opción individual. Los maestros de espíritus libres, entusiastas y creativos pueden obrar en las aulas experiencias extraordinarias, forjar la patria nueva allí desde sus personales espacios, físicos o virtuales. Nutridos de fe y esperanza en que su inspiración y trabajo caminan hacia una patria hermosa, justa y solidaria. Y la lectura
En esa gran visión, por supuesto que adquiere un valor fundamental. Decía Vasily Sukhomlinsky que la escuela es ante todo el libro, que los libros propician una espléndida comunidad espiritual entre docentes y estudiantes, que un buen libro tiene la capacidad de influir y transformar la vida humana. Anhelamos una sociedad de peruanos lectores que vean en los libros el alimento sustancial para la mente, el corazón y el espíritu. Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre, decía el poeta español León Felipe. Y es cierto, si pensamos en una educación sin los laberintos de una formalidad sospechosa, sin las pesadas obligaciones, no pocas veces irracionales, que agobian y restan a docentes y estudiantes valiosas energías dignas de mejores y grandes propósitos, si pensamos en una educación liberada de toda forma de alienación y de soterrados intereses de direccionamiento social, entonces estamos hablando de una educación libre y liberadora donde la lectura, actividad intelectual y descubridora por excelencia, tenga un espacio protagónico. Ya no se trata de un hacer por cumplimiento, se trata de descubrir que la lectura genera cambios cualitativos sorprendentes. Muchas grandes personalidades de la historia fueron grandes lectores. Facundo Cabral y Mariátegui, por ejemplo, dos ilustres latinoamericanos que tuvieron escasa educación convencional, debieron su vasta formación intelectual casi exclusivamente a los libros. Por eso decía el maestro Sukhomlinsky que no hay que tener miedo a dedicarle muchas horas a la lectura, y también sugería que la fiesta más importante de una escuela sea la fiesta de los libros. Tras esta inevitable y necesaria reflexión anterior, y por motivos de tiempo, compartamos a continuación, ya no digresiones o conceptos, sino más bien algunas propuestas concretas en torno a la lectura. El Estado debe impulsar las ediciones populares de aquellos libros que todo estudiante peruano debiera leer. Existe el antecedente en los recordados munilibros de la gestión municipal del doctor Alfonso Barrante Lingán, siendo alcalde de Lima. Que se constituya en cada región un centro de promoción de la lectura con presupuesto asignado. Esta entidad ha de considerar la edición de libros bilingües, en español y en la lengua materna de cada población. Que la televisión, los diarios y las radioemisoras nacionales y locales tengan programas referidos a la lectura. Algunos antecedentes: Tiempo de leer, que fue dirigido por la periodista Clara Elvira Ospina; Historias de papel, que presentaba obras clásicas teatralizadas por la talentosa actriz peruana Jimena Lindo en la televisión; Mi novela favorita y otros audiolibros en la radio, etc. En base a claros objetivos nacionales, cada región debe trabajar según sus propios lineamientos de lectura, priorizando títulos y contenidos que su propia realidad exige. Crear e implementar las bibliotecas municipales, físicas y virtuales. En Chiclayo, necesitamos rescatar para la pospandemia nuestra querida biblioteca municipal José Eufemio Lora y Lora. Asimismo, hace falta implementar con bibliografía física y virtual la biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque. Que cada municipalidad distrital se proponga crear una biblioteca en su jurisdicción. La Gerencia Regional de Educación y las UGELES han de tener como prioridad el fomento de la lectura a través de un plan anual de trabajo. Fomentar encuentros de estudiantes lectores, de padres de familia lectores, de docentes lectores. Realizar juegos florales de poesía, cuento y también lectura. Fomentar las bibliotecas familiares
y, algo muy importante, la biblioteca personal de cada estudiante. Realizar concursos regionales de lectura en modalidad virtual y, superada la pandemia, Dios mediante, en la modalidad también presencial. Las UGELes deben propiciar el encuentro e intercambio de experiencias exitosas de lectura en las instituciones educativas. Organizar clubes de lectura en cada institución educativa. Elaborar el plan lector institucional, integrando y comprometiendo en el logro de los objetivos al personal directivo, docente, administrativo y de servicio, a los estudiantes y padres de familia. Partir de un diagnóstico de comprensión lectora o pretest al inicio y medir los resultados del trabajo mediante post-test al final del año. Programar la lectura mensual de libros de autosuperación tan valiosos en toda la comunidad educativa. Organizar conversatorios teniendo como expositores a los propios docentes y a los estudiantes. Incluir tertulias literarias con los autores regionales. Hacer audios y vídeos con poemas, cuentos o extractos favoritos de los libros leídos. Realizar periódicamente conversatorios virtuales entre estudiantes acerca de un libro leído. Hacer dramatizaciones en torno a lo leído, hacer concursos de teatro, declamación y oratoria, puesto que son también grandes estímulos para la lectura. Recomendar y programar películas basadas en obras literarias, hay tantas y de gran calidad. Premiar al mejor estudiante lector del mes, así como al mejor docente lector del mes o del bimestre o del año. Realizar concursos de carteles con mensajes de promoción de la lectura. Establecer en la institución educativa una fecha pertinente para la realización de la fiesta del libro, con recitales, concursos, exposiciones, etc. Les asiste a los docentes de comunicación asumir un rol principal en el fomento de la lectura. Ellos han de liderar los planes lectores institucionales. Por su formación especializada, han de asumir la elaboración de aquellos planes lectores que sin duda alguna han de comprometer a todas las áreas. Que nadie quede fuera, la lectura es una tarea de todos. Habría que diferenciar entre las lecturas propias de la programación curricular con aquellas adicionales que tengan un carácter más formativo, los libros de autosuperación o autoayuda. En ambos casos, el docente ha de ser un buen motivador y ha de orientar la lectura como una experiencia de alegría y de enriquecimiento personal. Que el estudiante sienta, como decía Borges, en la lectura una forma de felicidad. Como sabemos, durante largas décadas se han utilizado las conocidas fichas de lectura, respecto de las cuales hay opiniones encontradas. Creo que un detalle importante es plantear preguntas distintas que busquen la reflexión, el análisis e incluso el pensamiento creativo a partir de lo leído. Y dado que el docente necesita evidencias, se hace necesario buscar otras alternativas, por ejemplo, ensayos, diálogos, videos, etc. Teniendo en cuenta la urgente necesidad de elevar el nivel cultural de todo el país, la lectura tiene que ser una prioridad educativa nacional, que hacia ello nos inspire para siempre el certero y brillante pensamiento de José Martí. Un pueblo que lee es un pueblo culto es un pueblo libre, libre de corrupción, libre de injusticia, libre de pobreza. Hablamos con fe y esperanza del comienzo de una nueva historia.